Entonces, ahora vamos a hacer el estudio, según esto, del teorema de la máxima transferencia de potencia. Es muy aplicado sobre todo en circuitos donde determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Yo con esto quiero dar una pequeña explicación en qué consiste la máxima transferencia de potencia. Si nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Nosotros lo reducimos en su más mínima expresión, que es el teorema de Thevenin, pues nosotros tenemos que la resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin se va a decir que se tiene la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Thevenin y la resistencia en la carga son iguales. Ahí se dice que es la máxima transferencia. Si nosotros lo transmitimos a un circuito real donde tengo un generador de corriente directa, puede ser una batería, ¿sí? Puede ser un acumulador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso del dinamo, tenemos que tiene una resistencia interna, que es la resistencia del inducido. Si la conectamos, ¿sí?, a la carga, y aquí tengo las características de nuestro circuito en su más mínima expresión para un generador de corriente directa. Y entonces también se dice que también que la resistencia a la armadura debe ser igual a la resistencia en la carga. Por lo tanto, vamos nosotros a ver el por qué se tiene esa consideración. Si nosotros tenemos aquí que por definición tenemos que la potencia, ley de Watt, se deduce con esas tres expresiones, y si en la condición de la máxima transferencia, la resistencia en la carga es igual a la resistencia de Thevenin, entonces sustituyendo en la expresión de la ley de Watt, nosotros llegamos a esta expresión, donde en esta expresión tenemos que la potencia en la carga, el por qué la resistencia en la carga y en de Thevenin o la interna o de la fuente, source fuente, es igual a esa condición. Por lo tanto, la potencia en la carga, si nosotros como vamos a estar variando la característica de resistencia, pues podemos variar haciendo una diferencial matemáticamente, y tenemos esa diferencial. Si diferenciamos la expresión donde sustituimos los valores de la potencia, o sea, si nosotros diferenciamos esta expresión, una expresión muy común, que es una constante por una variable, y nos da la respuesta de esa diferencial de esta manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros cuando tengamos la potencia máxima, que se dice es que vamos a igualar esto igual a cero, porque hablábamos del conocimiento de máximos y mínimos dentro de las matemáticas diferenciales, pues vamos a tener nosotros que ya de acuerdo a esta expresión, esto se va igual a cero, nos da la característica de la igualdad. Aquí tenemos los otros términos semejantes, se van los voltajes, y ahí le reducimos que la máxima transferencia potencia es cuando tenemos esa condición de la resistencia interna igual a la resistencia externa o en la carga. Por lo tanto, sustituyendo valores, nosotros vamos a deducir que la máxima transferencia potencia en la carga cuando el voltaje de la fuente es igual a 4 veces la resistencia interna o del inducido o externa en la carga. Y ahí estamos deduciendo el porqué de la potencia en estas condiciones. Bueno, pues aquí no nos cabe decir más que lo siguiente. Lógico es que esa máxima transferencia de potencia, nosotros ya lo hemos visto dentro de uno de los videos. Si nosotros tenemos la preocupación de ver el video 46 y 47, allí podemos ver más prácticamente lo que es la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, esto lo podemos llevar nosotros desde el punto de vista experimental de la siguiente manera. Entonces, retomando parte de aquellos videos 46 y 47, yo me reflejo este circuito desde el punto de vista práctico, donde tengo la fuente que tenemos en el laboratorio, puede ser un generador, un dinamo. Conectamos un wattmetro, su amperímetro y su voltmetro para ver lo que me está demandando la carga. Y aquí tengo lámparas, vamos a suponer que lámparas todas sean de 100 watts, de 100 watts, de 100 watts y de 100 watts. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el circuito está abierto, la resistencia no sé, cero, sería la resistencia sería infinito. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con la potencia? Este wattmetro no me va a registrar potencia, porque el circuito está abierto, no habrá corriente, sí habrá tensión, que será la tensión de 120 volts de circuito abierto, dotado con la letra E.
Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente, pues tampoco hay corriente y la potencia no va. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder cuando cerramos el primer interruptor? Ya tenemos una corriente X, por lo tanto ya tengo una potencia 1 y me va a registrar esta potencia en el instrumento de medición, en el wattmetro, en la carátula del wattmetro. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando aquí va a ser una tensión menor de 120 volts, ¿sí? Eso no lo va a registrar el voltmetro. ¿Qué es lo que sucede en la posición 2? Ya voy a tener una potencia 2, ¿sí? El voltaje va a ser menor que 120 volts y la corriente ya va a tener un valor de corriente Y, donde X va a ser menor que Y. ¿Qué sucede cuando, y aquí nos vamos a registrar un voltaje, una potencia en el wattmetro, que sería la potencia 2? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, cuando cerramos estos tres interruptores, yo voy a tener aquí, ya tengo una potencia 3, que la potencia se va a ir incrementando. Tengo el voltaje menor que 120 y una lectura de corriente Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Si cerramos ese otro interruptor, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ya tengamos un valor máximo aquí, tengo para la posición 3 y aquí tengo el switch 3 y tengo la corriente Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo conecto otra carga? Vamos a suponer que sea ahora una carga de 300 watts. Puedo hacer en este caso en 3 lámparas en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora, en lugar de incrementar la tensión, voy a tener una potencia que va a ser menor que la potencia 3, ¿sí? Y el voltaje va a seguir disminuyendo de 120. Y ahora, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a tender a tomar valores mayores de Z', ¿sí? Y se va a ir incrementando. Ahora, en la posición 4, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, ya la potencia no va a aumentar, la potencia ya va a empezar a disminuir. La potencia empieza a disminuir. Entonces, en el punto máximo donde llega la potencia y seguimos aumentando la carga, en lugar de que aumente va a disminuir, exactamente ahí es la máxima transferencia de potencia de nuestra fuente. Y hablamos máxima transferencia de potencia, y el único elemento que me puede verificar es el wattmetro, porque ese es el que me va a medir potencia, un experimento mucho más real, más práctico. ¿Sí? Entonces tengo ya ahí esas características y eso lo mencionamos en esa acción. ¿Por qué es esto? Yo nomás es más que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a este circuito. Tengo una resistencia interna, tengo la fuente y aquí sí voy a tener la carga, RL, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo al estar aumentando la carga? Tengo E de circuito abierto. Cuando cerramos el interruptor ya voy a anotarlo con una letra B, la lectura del voltmetro. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, me dice que E es igual a BR más BL. Por lo tanto, E es igual a I por R más I por L. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? A E va a ser igual a I, que multiplica a RL, ¿sí? Eso que multiplica a R más R interna. Cuando R es igual a R para la máxima transferencia, yo tengo que E va a ser igual a B sobre 2 o B va a ser igual a E sobre 2. O sea que el voltaje se baja al 50% y eso me dice que ahí tengo también la máxima transferencia de potencia. Entonces ya lo deduzco más en comparación a las características, no tanto cuánto de hacer una diferencial, una integral y matemáticamente. Ok, eso es teóricamente dentro del por qué se dice que la máxima transferencia es cuando las resistencias de la carga y la interna son las mismas. Pero yo me puedo reflejar también, pues eso me va a crear que los voltajes, cuando estos se consideran que es igual, y eso me lo da el experimento, ¿sí? Es lógico, nada al por qué es eso, pues ya existen las matemáticas. Y ahí tengo ese circuito para la máxima transferencia de potencia. ¿Qué es lo que podríamos hacer en el laboratorio que tenemos aquí?
Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora en el laboratorio? El laboratorio, de acuerdo aquí desde el punto de vista experimental, pues lógico, podemos hacer el circuito aplicando, sustituyendo, figurando que esta fuente es mi voltaje de Thevenin, que es el voltaje de la fuente. Conectamos un ampérmetro y un voltmetro y tenemos, considerando que la resistencia interna es de 100 watts, perdón, de 100 ohms. Sí, quizás sea haciendo las que tenemos en el laboratorio de 100 ohms a 5 watts. Sí, entonces ahí tenemos un potenciómetro también, que este potenciómetro va a dar una resistencia de 0 aproximadamente a 520 ohms. ¿Sí? Y ya podemos variar la resistencia, tomar la lectura del voltaje, y determinamos la potencia y así vamos y hacemos la gráfica correspondiente a este ejercicio y demostramos la teoría de la máxima transferencia de potencia dentro y cuanto en el laboratorio. Y determinamos, pues también ponemos aquí lo siguiente para ponerlo más completo. ¿Sí? Ponemos el voltaje interno en la resistencia interna y aquí agregamos una columna para medir también el voltaje en la carga. ¿Sí? Y vamos viendo que cuando se iguale esto, ¿qué es lo que va a suceder gráficamente? Yo tengo esta característica y la gráfica va a ser de esta manera, la campana de Gauss, y cuando yo tenga que los voltajes sean iguales, vamos a tener la máxima transferencia de potencia, de acuerdo a esta campana de Gauss. Desde el punto de vista de una gráfica característica en todo proceso, en toda acción, inclusive si me adelanto, un proceso productivo, un proceso industrial, cuando se llega al 5 TAPS, tenemos la máxima transferencia, o sea, el desarrollo máximo de cualquier evento. Entonces, dejamos aquí que el estudiante realice eso en forma experimental y demuestre esta teoría de la máxima transferencia de potencia, pero más no descarten ver los videos 46 y 47, que está más explícito y desarrollado. Ok, bueno, no nos queda otra cosa más que seguir adelante. Hasta luego. Entonces, ahora vamos a hacer el estudio, según esto, del teorema de la máxima transferencia de potencia. Es muy aplicado sobre todo en circuitos donde determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Yo con esto quiero dar una pequeña explicación en qué consiste la máxima transferencia de potencia. Si nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Nosotros lo reducimos en su más mínima expresión, que es el teorema de Thevenin, pues nosotros tenemos que la resistencia Thevenin y voltaje de Thevenin, se va a decir que se tiene la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Thevenin y la resistencia en la carga son iguales. Ahí se dice que es la máxima transferencia. Si nosotros lo transmitimos a un circuito real, donde tengo un generador de corriente directa, puede ser una batería, ¿sí? Puede ser un acumulador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso del dinamo, tenemos que tiene una resistencia interna, que es la resistencia del inducido. Si la conectamos, ¿sí?, a la carga, y aquí tengo las características de nuestro circuito en su más mínima expresión para un generador de corriente directa. Y entonces también se dice que también que la resistencia a la armadura debe ser igual a la resistencia en la carga. Por lo tanto, vamos nosotros a ver el por qué se tiene esa consideración. Si nosotros tenemos aquí que por definición tenemos que la potencia, ley de Watt, se deduce con estas tres expresiones, y si en la condición de la máxima transferencia, la resistencia en la carga es igual a la resistencia de Thevenin, entonces sustituyendo en la expresión de la ley de Watt, nosotros llegamos a esta expresión, donde en esta expresión tenemos que la potencia en la carga, el por qué la resistencia en la carga y en de Thevenin o la interna o de la fuente, fuente, es igual a esa condición. Por lo tanto, la potencia en la carga, si nosotros, como vamos a estar variando la característica de resistencia, pues podemos variar haciendo una diferencial matemáticamente, y tenemos esa diferencial. Si diferenciamos la expresión donde sustituimos los valores de la potencia, o sea, si nosotros
diferenciamos esta expresión, una expresión muy común, que es una constante por una variable, y nos da la respuesta de esa diferencial de esta manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros cuando tengamos la potencia máxima, que se dice es que vamos a igualar esto igual a cero, porque hablábamos del conocimiento de máximos y mínimos dentro de las matemáticas diferenciales, pues vamos a tener nosotros que ya de acuerdo a esta expresión, esto se va igual a cero, nos da la característica de la igualdad. Aquí tenemos nosotros términos semejantes, se van los voltajes, y ahí reducimos que la máxima transferencia potencia es cuando tenemos esa condición de la resistencia interna igual a la resistencia externa o en la carga. Por lo tanto, sustituyendo valores, nosotros vamos a deducir que la máxima transferencia potencia en la carga cuando el voltaje de la fuente es igual a 4 veces la resistencia interna o del inducido o externa en la carga. Y ahí estamos deduciendo el porqué de la potencia en estas condiciones. Bueno, pues aquí no nos cabe decir más que lo siguiente. Lógico es que esa máxima transferencia de potencia, nosotros ya lo hemos visto dentro de uno de los videos. Si nosotros tenemos la preocupación de ver el video 46 y 47, allí podemos ver más prácticamente lo que es la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, esto lo podemos llevar nosotros desde el punto de vista experimental de la siguiente manera. Entonces, retomando parte de aquellos videos 46 y 47, yo me reflejo este circuito desde el punto de vista práctico, donde tengo la fuente que tenemos en el laboratorio, puede ser un generador, un dinamo. Conectamos un wattmetro, su ampérmetro y su voltmetro para ver lo que me está demandando la carga. Y aquí tengo lámparas, vamos a suponer que lámparas todas sean de 100 watts, de 100 watts, de 100 watts y de 100 watts. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el circuito está abierto, la resistencia no sé, cero, la resistencia sería infinito. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con la potencia? Este wattmetro no me va a registrar potencia porque el circuito está abierto, no habrá corriente, sí habrá tensión, que será la tensión de 120 volts de circuito abierto, dotado con la letra E. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente, pues tampoco hay corriente y la potencia no habrá. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder cuando cerramos el primer interruptor? Ya tenemos una corriente X, por lo tanto ya tengo una potencia 1, y me va a registrar esta potencia en el instrumento de medición, en el wattmetro, en la carátula del wattmetro. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando aquí va a ser una tensión menor de 120 volts, ¿sí? Eso no lo va a registrar el voltmetro. ¿Qué es lo que sucede en la posición 2? Ya voy a tener una potencia 2, ¿sí? El voltaje va a ser menor que 120 volts, y la corriente ya va a tener un valor de corriente Y, donde X va a ser menor que Y. ¿Qué sucede cuando, y aquí nos vamos a registrar un voltaje, una potencia en el wattmetro, que sería la potencia 2, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, cuando cerramos estos 3 interruptores, yo voy a tener aquí, ya tengo una potencia 3, que la potencia se va a ir incrementando. Tengo el voltaje menor que 120 y una lectura de corriente Z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Si cerramos ese otro interruptor, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ya tengamos un valor máximo aquí, tengo para la posición 3, y aquí tengo el switch 3 y tengo la corriente Z, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo conecto otra carga? Vamos a suponer que sea ahora una carga de 300 watts. Puedo hacer en este caso en 3 lámparas en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora, en lugar de incrementar la tensión, voy a tener una potencia que va a ser menor que la potencia 3, ¿sí? Y el voltaje va a seguir disminuyendo de 120. Y ahora, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a tender a tomar valores mayores de Z', ¿sí? Y se va a ir incrementando. Ahora, en la posición 4, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, ya la
la potencia no va a aumentar, la potencia ya va a empezar a disminuir. La potencia empieza a disminuir. Entonces, en el punto máximo donde llega la potencia y seguimos aumentando la carga, en lo cardíacamente va a disminuir, exactamente es la máxima transferencia de potencia de nuestra fuente. Y esto, y hablamos máxima transferencia de potencia, y el único elemento que me puede verificar es el wattmetro, porque ese es el que me va a medir potencia, un experimento mucho más real, más práctico. ¿Sí? Entonces tengo ya ahí estas características y eso lo mencionamos en esa acción. ¿Por qué es esto? Yo nomás es más que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a este circuito. Tengo una resistencia interna, tengo la fuente y aquí sí voy a tener la carga, RL, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo al estar aumentando la carga? Tengo E de circuito abierto. Cuando cerramos el interruptor ya voy a anotarlo con una letra B, la lectura del voltmetro. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, me dice que E es igual a BR más BL. Por lo tanto, E es igual a I por R más I por L. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? A E va a ser igual a I, que multiplica a R, perdón, a RL, ¿sí? Eso que multiplica a R más R interna. Cuando R es igual a R para la máxima transferencia, yo tengo que E va a ser igual a B sobre 2 o B va a ser igual a E sobre 2. O sea que el voltaje se baja al 50% y eso me dice que ahí tengo también la máxima transferencia de potencia. Entonces ya lo deduzco más en comparación a las características, no tanto cuánto de hacer una diferencial, una integral y matemáticamente. Ok, eso es teóricamente dentro del por qué se dice que la máxima transferencia es cuando las resistencias de la carga y la interna son las mismas. Pero yo me puedo reflejar también, pues eso me va a crear que los voltajes, cuando estos se consideran que es igual, y eso me lo da el experimento, ¿sí? Es lógico, nada al por qué es eso, pues ya existen las matemáticas. Y ahí tengo ese circuito para la máxima transferencia de potencia. ¿Qué es lo que podríamos hacer en el laboratorio que tenemos aquí? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora en el laboratorio? El laboratorio, de acuerdo aquí desde el punto de vista experimental, pues lógico, podemos hacer el circuito aplicando, sustituyendo, figurando que esta fuente es mi voltaje de Thevenin, que es el voltaje de la fuente. Proyectamos un amperémetro y un voltmetro y tenemos, considerando que la resistencia interna es de 100 watts, perdón, de 100 ohms. Sí, quizás sea haciendo las que tenemos en el laboratorio de 100 ohms a 5 watts. Sí, entonces ahí tenemos un potenciómetro también, que este potenciómetro va a dar una resistencia de 0 aproximadamente a 520 ohms. ¿Sí? Y ya podemos variar la resistencia, tomar la lectura del voltaje, y determinamos la potencia y así vamos y hacemos la gráfica correspondiente a este ejercicio y demostramos la teoría de la máxima transferencia de potencia dentro y cuanto en el laboratorio. Y determinamos, pues también ponemos aquí lo siguiente para ponerlo más completo. ¿Sí? Ponemos el voltaje interno en la resistencia interna y aquí agregamos una columna para medir también el voltaje en la carga. ¿Sí? Y vamos viendo que cuando se iguale esto, ¿qué es lo que va a suceder gráficamente? Yo tengo esta característica y la gráfica va a ser de esta manera, la campana de Gauss, y cuando yo tenga que los voltajes sean iguales, vamos a tener la máxima transferencia de potencia, de acuerdo a esta campana de Gauss, desde el punto de vista de una gráfica característica en todo proceso, en toda acción. Si me adelanto, un proceso productivo, un proceso industrial, cuando se llega al 5 TAPS, tenemos la máxima transferencia, o sea, el desarrollo máximo de cualquier evento. Entonces, dejamos aquí que el estudiante realice eso en forma experimental y demuestre esta teoría de la máxima transferencia de potencia, pero más no descarten ver los videos 46 y 47, que está más explícito y desarrollado. Ok, bueno,
no nos queda otra cosa más que seguir adelante. Hasta luego. Entonces, ahora vamos a hacer el estudio, según esto, del teorema de la máxima transferencia de potencia. Es muy aplicado sobre todo en circuitos donde determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Yo con esto quiero dar una pequeña explicación en qué consiste la máxima transferencia de potencia. Si nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Nosotros lo reducimos en su más mínima expresión, que es el teorema de Thevenin, pues nosotros tenemos que la resistencia Thevenin y voltaje de Thevenin se va a decir que se tiene la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Thevenin y la resistencia en la carga son iguales. Ahí se dice que es la máxima transferencia. Si nosotros lo transmitimos a un circuito real, donde tengo un generador de corriente directa, puede ser una batería, ¿sí? Puede ser un acumulador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso del dinamo, tenemos que tiene una resistencia interna, que es la resistencia del inducido. Si la conectamos, ¿sí?, a la carga, y aquí tengo las características de nuestro circuito en su más mínima expresión para un generador de corriente directa. Y entonces también se dice que también que la resistencia a la armadura debe ser igual a la resistencia en la carga. Por lo tanto, vamos nosotros a ver el por qué se tiene esa consideración. Si nosotros tenemos aquí que por definición tenemos que la potencia, ley de Watt, se deduce con esas tres expresiones, y si en la condición de la máxima transferencia, la resistencia en la carga es igual a la resistencia de Thevenin, entonces sustituyendo en la expresión de la ley de Watt, nosotros llegamos a esta expresión, donde en esta expresión tenemos que la potencia en la carga, el por qué la resistencia en la carga y en de Thevenin o la interna o de la fuente, source, fuente, es igual a esa condición. Por lo tanto, la potencia en la carga, si nosotros como vamos a estar variando la característica de resistencia, pues podemos variar haciendo una diferencial matemáticamente, y tenemos esa diferencial. Si diferenciamos la expresión donde sustituimos los valores de la potencia, o sea, si nosotros diferenciamos esta expresión, una expresión muy común, que es una constante por una variable, y nos da la respuesta de esa diferencial de esta manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros cuando tengamos la potencia máxima, que se dice es que vamos a igualar esto igual a cero, porque hablábamos del conocimiento de máximos y mínimos dentro de las matemáticas diferenciales, pues vamos a tener nosotros que ya de acuerdo a esta expresión, esto se va igual a cero, nos da la característica de la igualdad. Aquí tenemos nosotros términos semejantes, se van los voltajes, y ahí reducimos que la máxima transferencia potencia es cuando tenemos esa condición de la resistencia interna igual a la resistencia externa o en la carga. Por lo tanto, sustituyendo valores, nosotros vamos a decir que la máxima transferencia potencia en la carga cuando el voltaje de la fuente es igual a 4 veces la resistencia interna o del inducido o externa en la carga. Y ahí estamos deduciendo el porqué de la potencia en estas condiciones. Bueno, pues aquí no nos cabe decir más que lo siguiente. Lógico es que esa máxima transferencia de potencia, nosotros ya lo hemos visto dentro de uno de los videos. Si nosotros tenemos la preocupación de ver el video 46 y 47, allí podemos ver más prácticamente lo que es la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, esto lo podemos llevar nosotros desde el punto de vista experimental de la siguiente manera. Entonces, retomando parte de aquellos videos 46 y 47, yo me reflejo este circuito desde el punto de vista práctico, donde tengo la fuente que tenemos en el laboratorio, puede ser un generador, un dinamo. Conectamos un wattmetro, su ampérmetro y su voltmetro para ver lo que me está demandando la carga. Y aquí tengo lámparas, vamos a suponer que lámparas todas sean de 100 watts, de 100 watts, de 100 watts y de 100 watts. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el circuito está abierto, la resistencia no sé, cero, sería la resistencia sería infinito. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con la potencia? Este wattmetro
no me va a registrar potencia, porque el circuito está abierto, no habrá corriente, sí habrá tensión, que será la tensión de 120 volts de circuito abierto, dotado con la letra E. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente, pues tampoco hay corriente y la potencia no habrá. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder cuando cerramos el primer interruptor? Ya tenemos una corriente X, por lo tanto ya tengo una potencia 1 y me va a registrar esta potencia en el instrumento de medición, en el wattmetro, en la carátula del wattmetro. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo, aquí va a ser una tensión menor de 120 volts, ¿sí? Eso no lo va a registrar el voltmetro. ¿Qué es lo que sucede en la posición 2? Ya voy a tener una potencia 2, ¿sí? El voltaje va a ser menor que 120 volts y la corriente ya va a tener un valor de corriente Y, donde X va a ser menor que Y. ¿Qué sucede cuando, y aquí nos vamos a registrar un voltaje, una potencia en el wattmetro, que sería la potencia 2? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, cuando cerramos estos tres interruptores, yo voy a tener aquí, ya tengo una potencia 3, que la potencia se va a ir incrementando. Tengo el voltaje menor que 120 y una lectura de corriente Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Si cerramos ese otro interruptor, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ya tengamos un valor máximo aquí, tengo para la posición 3 y aquí tengo el switch 3 y tengo la corriente Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo conecto otra carga? Vamos a suponer que sea ahora una carga de 300 watts. Puedo hacer en este caso en 3 lámparas en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora, en lugar de incrementar la tensión, voy a tener una potencia que va a ser menor que la potencia 3, ¿sí? Y el voltaje va a seguir disminuyendo de 120. Y ahora, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a tender a tomar valores mayores de Z', ¿sí? Y se va a ir incrementando. Ahora, en la posición 4, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, ya la potencia no va a aumentar, la potencia ya va a empezar a disminuir. La potencia empieza a disminuir. Entonces, en el punto máximo donde llega la potencia y seguimos aumentando la carga, en lo cardíacamente va a disminuir, exactamente es la máxima transferencia de potencia de nuestra fuente. Y hablamos máxima transferencia de potencia, y el único elemento que me puede verificar es el wattmetro, porque ese es el que me va a medir potencia, un experimento mucho más real, más práctico. ¿Sí? Entonces tengo ya ahí esas características y eso lo mencionamos en esa acción. ¿Por qué es esto? Yo nomás es más que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a este circuito. Tengo una resistencia interna, tengo la fuente y aquí sí voy a tener la carga, RL, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo al estar aumentando la carga? Tengo E de circuito abierto. Cuando cerramos el interruptor ya voy a anotarlo con una letra B, la lectura del voltmetro. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, me dice que E es igual a BR más BL. Por lo tanto, E es igual a I por R más I por L. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? A E va a ser igual a I, que multiplica a RL, ¿sí? Eso que multiplica a R más R interna. Cuando R es igual a R para la máxima transferencia, yo tengo que E va a ser igual a B sobre 2 o B va a ser igual a E sobre 2. O sea que el voltaje se baja al 50% y eso me dice que ahí tengo también la máxima transferencia de potencia. Entonces ya lo deduzco más en comparación a las características, no tanto cuánto de hacer una diferencial, una integral y matemáticamente. Ok, eso es teóricamente dentro del por qué se dice que la máxima transferencia es cuando las resistencias de la carga y la interna son las mismas. Pero yo me puedo reflejar también, pues eso me va a crear que los voltajes, cuando estos se consideran que es igual, y eso me lo da el experimento, ¿sí?
Es lógico, aunado al por qué es eso, pues ya existen las matemáticas. Y ahí tengo ese circuito para la máxima transferencia de potencia. ¿Qué es lo que podríamos hacer en el laboratorio que tenemos aquí? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora en el laboratorio? El laboratorio, de acuerdo aquí desde el punto de vista experimental, pues lógico, podemos hacer el circuito aplicando, sustituyendo, figurando que esta fuente es mi voltaje de Thevenin, que es el voltaje de la fuente. Conectamos un amperímetro y un voltmetro y tenemos, considerando que la resistencia interna es de 100 watts, perdón, de 100 ohms. Sí, quizás sea haciendo las que tenemos en el laboratorio de 100 ohms a 5 watts. Sí, entonces ahí tenemos un potenciómetro también, que este potenciómetro va a dar una resistencia de 0 aproximadamente a 520 ohms. ¿Sí? Y ya podemos variar la resistencia, tomar la lectura del voltaje, y determinamos la potencia y así vamos y hacemos la gráfica correspondiente a este ejercicio y demostramos la teoría de la máxima transferencia de potencia dentro y cuanto en el laboratorio. Y determinamos, pues también ponemos aquí lo siguiente para ponerlo más completo. ¿Sí? Ponemos el voltaje interno en la resistencia interna y aquí agregamos una columna para medir también el voltaje en la carga. ¿Sí? Y vamos viendo que cuando se iguale esto, ¿qué es lo que va a suceder gráficamente? Yo tengo esta característica y la gráfica va a ser de esta manera, la campana de Gauss, y cuando yo tenga que los voltajes sean iguales, vamos a tener la máxima transferencia de potencia, de acuerdo a esta campana de Gauss. Desde el punto de vista de una gráfica característica en todo proceso, en toda acción, si me adelanto, un proceso productivo, un proceso industrial, cuando se llega a los 5 TAPS, tenemos la máxima transferencia, o sea, el desarrollo máximo de cualquier evento. Entonces, dejamos aquí que el estudiante realice eso en forma experimental y demuestre esta teoría de la máxima transferencia de potencia, pero más no descarten ver los videos 46 y 47, que está más explícito y desarrollado. Ok, bueno, no nos queda otra cosa más que seguir adelante. Hasta luego. Pues ahí son varios que se tienen que equilibrar para que no habrá distribución en equipo. En este caso, que esto nada más es una cosa de experimentar muchísimo. Bueno, allá afuera, y cuadrada R o ver por I, o B cuadrada por I. Tienes válido. La de 26 no va a parar. Pero si tú eliges esta y donde aparezca esto, bueno, entonces elijan esto. También tienes que hacer el mismo cálculo parecido. O sea, ya cuando analizan, ya cuando es una... Desde aquí hasta acá. Para la evidencia que ustedes me van a mandar, checar el circuito, ¿no? ¿Cuántos watts? De 10 watts.